Five Nights at Freddy's es una de las sagas de terror más importantes de los videojuegos modernos. No por sus gráficos, ni por su historia explícita, sino por la sensación constante de incomodidad que genera, y probablemente por tener la mayor comunidad de la historia de los videojuegos de terror. FNAF no es un terror tradicional. No depende del gore, ni de monstruos persiguiéndote, ni de la acción constante. Su terror es psicológico, sufres cada silencio dentro de una pizzería que ha dejado sus mejores días atrás. Te preguntas si habrá algo o alguien acechándote, en cada sombra, desde la oscuridad. No tienes nada más para defenderte que unas puertas y unas cámaras de seguridad, y a veces, incluso ni eso. Además, de tener que sobrevivir a unos animatrónicos que solían alegrar cumpleaños. Ellos no deberían estar vivos, pero lo están. Estos animatrónicos, de apariencia normalmente infantil, diseñados para generar felicidad en quienes visitaban los locales, ahora se encuentran rotos, sucios, inmóviles, mirándote. El miedo en Five Nights at Freddy's no está en lo que ves, sino en lo que no. Y aquí surge una pregunta importante. Si estos personajes funcionan tan bien como terror, ¿por qué a las empresas multimillonarias les cuesta tanto hacer unas figuras decentes? La respuesta es simple. El terror de Five Nights at Freddy's depende en una gran medida del contexto. Depende de la oscuridad, del sonido ambiente, del silencio, de la espera. Cuando sacas a estos personajes de ese entorno y los colocas en una estantería, pierden parte de su fuerza. Además, el error que cometen las empresas al convertirlos en figuras son muy claros. Suavizan y cartoonizan sus proporciones. Se limpian sus diseños. No tienen las proporciones que deberían de tener estos monstruos. Dejan de ser inquietantes. Y pasan a ser simplemente figuras. Para entender mejor este problema, es importante comparar las figuras de FNAF con otras figuras de terror que sí funcionan. Por ejemplo, las figuras de terror de NECA. NECA al hacer una figura de terror no prioriza las articulaciones o la jugabilidad, prioriza que tú veas la figura y te recuerde directamente a la película que tan mal pasaste viendo, ya que sufrías de angustia por tanto terror. Las pinturas usan lavados, sombras y suciedad, nada parece limpio, nada parece nuevo. Las poses no están pensadas para jugar, sino para incomodar. Una buena figura de terror no tiene que gustar, tiene que inquietar. Pongamos de ejemplo estas dos figuras, Pennywise, de It, y Jason, de Viernes 13. No es que den miedo, para nada, una figura de 15 centímetros no te va a dar miedo, pero te recuerda a ese personaje directamente, y para lograr ese efecto, que te transporte un trocito tan pequeño de plástico directo a tu película de terror, lo que tienes que hacer no es simplificar el diseño, como hace por ejemplo Funko, sino todo lo contrario. Cuantos más detalles tiene tu figura, más realista se ve. Y cuanto más realista se vea, más miedo genera. Y aquí está la clave, las figuras de Five Nights at Freddy's, en su mayoría, no destacan por sus detalles, ni por su realismo. Buscan ser productos accesibles, producción en masa, público amplio, diseños seguros. Con esto en mente, veamos al problema de frente, empezando por Funko. Funko lanzó una línea de figuras de vinilo articuladas de Five Nights at Freddy's a partir de 2016, aprovechando la enorme popularidad de la saga y ofreciendo figuras de los animatrónicos clásicos con partes intercambiables. La Wave 1 incluyó a Freddy Fazbear, Bonnie the Rabbit, Chica de Chicken, Foxy the Pirate y Golden Freddy. Y además permitía construir la figura de Springtrap, a partir de piezas que venían con cada una de las otras 5 figuras, a modo de buff. En total, la colección de figuras articuladas de Funko alcanzó las 88 piezas, incluyendo todas las series, variaciones y build-a-figures. Entre las figuras más destacadas se encuentran Nightmare Mare, Circus Baby, Ennard y Glamrock Freddy, entre otros. Yo tengo la Wave 1 completa, incluida la build-a-figure de Springtrap, y hay que decirlo, el molde no es malo. De hecho me parece muy bueno el de la primera Wave. La idea de la buff es buena, ya que no solo es que las 5 figuras necesarias para completarla son muy probables que de por sí la gente los compre, al ser la banda original, sino que además en la buff pones a un personaje que no pasará jamás de moda dentro de la comunidad. Básicamente, a no ser que sacasen bootlegs mexicanos, solo por los nombres ya tenían ventas aseguradas. Pero incluso así, siguen pareciendo figuras, no las amenazas que causaban pesadillas a una generación.
Todo está demasiado limpio, demasiado simple, demasiado seguro. Después tenemos las figuras de Yashwars. Yashwars ha lanzado líneas como las figuras Jumpscare Action y la Endo Series. Sobre el papel, las ideas son interesantes. Unas cuentan con un mecanismo de jumpscare. Al presionar el botón de su espalda, hacen un jumpscare. Las otras, te traen un endoesqueleto junto a 2 trajes. Por el momento, tenemos en el mercado las que traen el traje del juego original y los diseños Wizard del segundo juego. Además, se acaban de anunciar las figuras de FNAF 2 de esta serie, teniendo los trajes Toy, junto a los trajes de VR Toy Freddy, System Error Toy Bonnie, High Score Toy Chica y una especie de Shadow Mangle. El problema es que siguen pecando de casi lo mismo, y es que a estas figuras les falta la esencia de FNAF. ¿Ves esta figura de Wizard Bonnie? No se ve tan mal, ¿verdad? Mira ahora esta otra. ¿Me creerías si te digo que son la misma con un simple repaint de por medio? Los moldes son buenos, pero infantilizan las figuras para que los niños también los compren y esto nos fastidia al resto de compradores, porque dudo que una empresa que gana más de 1.000 millones anuales no pueda permitirse un poco más de pintura por cada pieza. Y aquí entra en juego la comparación final. Las figuras creadas por la comunidad mediante impresión 3D. Estas figuras no tienen restricciones de mercado, no buscan producir miles de unidades. No están pensadas para niños, y ese es su mayor fuerte. Se usan materiales como resina, se pintan a mano, pueden generar poses narrativas. Y de repente, los animatrónicos vuelven a dar miedo, porque recuperan lo que hacía especial a Five Nights at Freddy's. La incomodidad. La sensación de que algo no está bien dentro de un osito de peluche o de un zorro pirata con un garfio. En conclusión, el problema no es que Yashwars o Funko lo hagan mal. El problema es que Five Nights at Freddy's no encaja del todo bien en el formato de figura que producen normalmente estas empresas. Sinceramente, sé que por ahora es casi imposible, pero ojalá NECA algún día consiga la licencia de tan legendaria saga de videojuegos. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí hacerlo para vosotros. Si os ha molado de verdad, dejad un like, suscribíos para apoyar este contenido, y dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ya sabéis, nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima fuga, aquí, en la bóveda de Arkham.